¿Alguna vez imaginaste visitar un país donde el futuro ya es una realidad? Donde bosques tecnológicos crecen entre rascacielos y diferentes culturas conviven en perfecta armonía. Ese lugar existe y se llama Singapur. En el video de hoy vamos a explorar los lugares más increíbles de esta ciudad-estado, sumergirnos en su cultura, conocer su economía avanzada, saborear su gastronomía única y entender por qué Singapur es considerado el laboratorio urbano más eficiente y sofisticado del mundo. Y sí, en los primeros segundos ya entenderás por qué Singapur es uno de los destinos más sorprendentes del planeta. Singapur es una isla ubicada en el sudeste asiático, entre Malasia e Indonesia. Con tan solo 725 kilómetros cuadrados de extensión territorial y cerca de 6 millones de habitantes, es una de las naciones más densamente pobladas del mundo. El país impresiona por su organización, infraestructura, limpieza y seguridad. La diversidad étnica es una de las principales características de Singapur. Chinos, malayos, indios y occidentales conviven en un auténtico mosaico cultural, reflejado en sus 4 idiomas oficiales: inglés, mandarín, malayo y tamil. La economía de Singapur es una de las más fuertes y eficientes del mundo. El Producto Interno Bruto supera los 497.000 millones de dólares, con un ingreso per cápita superior a 87.000 dólares. El país se destaca en tecnología, finanzas, logística, comercio internacional y biomedicina. Más del 75% de su PIB proviene del sector servicios. Grandes multinacionales establecen aquí sus sedes atraídas por incentivos fiscales, seguridad jurídica, conectividad global y un entorno favorable a la innovación. Singapur también es un paraíso para los amantes de la buena comida. Su gastronomía es un reflejo directo de la diversidad cultural. Es posible disfrutar de un pollo con arroz galardonado con una estrella Michelin en un mercado callejero por menos de $5, o deleitarse con menús degustación con trufas, mariscos y técnicas modernas en terrazas con vista a Marina Bay. La cocina está influenciada por tradiciones chinas, malayas, indias y tailandesas, lo que convierte cada comida en un viaje multicultural. A pesar de ser una isla con espacio físico limitado, Singapur es una referencia mundial en urbanismo sostenible. Aquí, jardines verticales iluminan la noche, árboles metálicos de 50 metros se conectan por pasarelas suspendidas y bosques interiores funcionan con sistemas climáticos controlados. El Gardens by the Bay, el Cloud Forest y el Flower Dome son ejemplos de cómo la naturaleza y la tecnología pueden coexistir. Las playas artificiales de Sentosa, los parques, los museos interactivos y el impecable sistema de transporte público completan el escenario. Ahora, algunas curiosidades sobre Singapur que demuestran cuán única es. El país es una de las 3 únicas ciudades-estado del mundo, junto con Mónaco y el Vaticano. El aeropuerto de Changi, considerado el mejor del mundo, cuenta con jardines tropicales, cascadas interiores, bosques suspendidos e incluso cine gratuito. El chicle está prohibido en el país, excepto con fines medicinales. El durián, conocido como la fruta más apestosa del mundo, está prohibido en el transporte público. La temperatura más baja jamás registrada en Singapur fue de 19,4 grados Celsius, en el año 1934. Y tal vez lo más impresionante: el país tiene uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo. Singapur no es un destino barato, pero ofrece un valor real a cambio. Alquilar un apartamento en el centro cuesta, en promedio, $2.500. Una comida local en un hawker center cuesta entre $3 y $5. Un cóctel con vista a Marina Bay puede llegar a los $18, pero la experiencia lo vale. El transporte público es eficiente y económico, con un gasto diario promedio inferior a $10, usando la tarjeta EC2 Link. Si eres un viajero exigente, un profesional global, un creador de contenido
nómada digital o inversor en busca de un entorno eficiente y cosmopolita, Singapur es la elección perfecta. Con internet de altísima velocidad, espacios de coworking galardonados, vuelos directos a todos los continentes y una combinación única de seguridad, confort y modernidad, es el lugar ideal para vivir y trabajar con calidad. En los próximos minutos, conocerás destinos imperdibles dentro de Singapur. Visitaremos barrios culturales como Chinatown, Little India y Kampong Glam, la Noria Singapore Flyer, el icónico Marina Bay Sands y, por supuesto, el Super Tree Grove, uno de los escenarios más fotografiados del mundo. Este video es una invitación para que veas Singapur con otros ojos. No solo como un destino turístico, sino como una vitrina de lo que es posible alcanzar cuando planificación, diversidad e innovación se unen en un solo lugar. Si crees que ya has visto todo lo que Singapur tiene para ofrecer, espera hasta conocer uno de los iconos más futuristas del planeta, el Gardens by the Bay. Basta con cruzar los puentes que conectan Marina Bay con este complejo verde, para quedar impresionado por un paisaje que parece salido de una película de ciencia ficción. En medio de uno de los centros financieros más poderosos del mundo, surge este jardín urbano impresionante, donde la tecnología y la naturaleza no solo coexisten, sino que se fusionan en una armonía visual y ecológica. En el corazón de este parque de 101 hectáreas se encuentra el Super Tree Grove, un conjunto de estructuras metálicas de hasta 50 metros de altura, cubiertas por más de 160.000 especies de plantas tropicales. Estos árboles del futuro no son solo decorativos, captan energía solar, almacenan agua de lluvia y ayudan a regular el clima circundante. Se puede caminar por una pasarela suspendida entre los enormes troncos y ver la ciudad desde un ángulo surrealista, especialmente al atardecer, cuando el cielo se transforma en un espectáculo de colores y luces. Otro punto destacado dentro de los Gardens by the Bay es el Cloud Forest, un bioma artificial con una cascada de 35 metros de altura, considerada la más alta del mundo dentro de un invernadero. La temperatura interior ronda los 23 grados Celsius, una rareza en una ciudad que suele rozar los 30 grados durante todo el año. Por su parte, el Flower Dome, con su clima mediterráneo, alberga flores estacionales y exposiciones botánicas de países como Italia, Sudáfrica y Australia. Este espacio es más que un parque. Es una clase viva sobre sostenibilidad, arquitectura verde y el futuro de las grandes ciudades. Al salir del entorno futurista de Gardens by the Bay, solo hay que cruzar una pequeña avenida para encontrarse con otra maravilla que desafía la lógica y la gravedad: el Marina Bay Sands. Esta impresionante estructura se ha convertido en un símbolo internacional de Singapur, con sus 3 torres de 200 metros de altura conectadas en la cima por una plataforma en forma de tabla de surf, donde se encuentra la piscina infinita más alta del mundo. Desde allí arriba, la vista panorámica de la ciudad es tan cinematográfica que parece una pintura en movimiento, especialmente de noche, cuando las luces de la bahía bailan sobre el agua. A diferencia de cualquier otro hotel, el Marina Bay Sands es casi una ciudad vertical. Cuenta con más de 2.500 habitaciones, decenas de restaurantes dirigidos por chefs de renombre, un casino que opera las 24 horas del día y un centro de convenciones que alberga desde foros internacionales hasta desfiles de moda. El centro comercial, ubicado en el subsuelo, es una experiencia aparte. Pasillos amplios, marcas de lujo como Louis Vuitton, Chanel y Rolex, e incluso un canal artificial con góndolas inspirado en los canales de Venecia. Quienes suben al Sky Park, en la cima del complejo, encuentran no solo la famosa piscina de borde infinito, sino también un bar en la azotea y un restaurante de alta cocina con una vista que parece no tener fin. El acceso a la plataforma de observación está abierto a visitantes mediante entrada y vale cada centavo, especialmente al atardecer, cuando la ciudad se tiñe de tonos dorados. Más que un hotel,
El Marina Bay Sands es un verdadero ícono de innovación y lujo urbano, diseñado para impresionar desde el primer momento y dejar a cualquier viajero con la sensación de estar, literalmente, en las alturas. Si eres un apasionado por explorar culturas, descubrir curiosidades fascinantes y encontrar lugares increíbles por el mundo, este canal fue hecho para ti. Así que, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir cada nueva aventura que estamos preparando para ti. Y claro, si conoces a alguien que también ama viajar sin salir de casa, comparte este video. Vamos a hacer crecer juntos esta comunidad de exploradores. Cada minuto de este video fue pensado para hacerte viajar sin salir de tu sillón. Por eso, míralo hasta el final. Hay destinos sorprendentes, historias únicas y curiosidades que transformarán tu forma de ver el mundo. Después de experimentar el lujo y la grandiosidad en las alturas del Marina Bay Sands, cuesta creer que el viaje por Singapur solo mejore con cada paso. Y la próxima parada es justamente donde muchas historias comienzan o terminan, el aeropuerto de Changi. Pero atención, llamar a este lugar simplemente un aeropuerto es subestimar completamente lo que representa. Más que una terminal aérea, Changi es una atracción turística completa, premiada en numerosas ocasiones como el mejor del mundo por ofrecer una experiencia que mezcla ocio, arte, tecnología y naturaleza. Uno de los espacios más emblemáticos dentro del complejo es The Jewel, una estructura de vidrio y acero con apariencia de diamante futurista. Allí, en el centro de la construcción, cae la mayor cascada interior del planeta, con aproximadamente 40 metros de altura, rodeada por un jardín tropical, con más de 2000 árboles y plantas distribuidos en 5 niveles. Durante la noche, este espectáculo natural se transforma con un show de luces que hipnotiza a quienes pasan por allí, creando un momento casi mágico. Paseando por los corredores, encontrarás un cine con entrada gratuita, redes para descansar, senderos suspendidos e incluso un tobogán de 12 metros de altura. Uno de los más grandes en aeropuertos. Son más de 300 tiendas y restaurantes que ofrecen desde platos asiáticos tradicionales hasta cafeterías minimalistas con cafés filtrados artesanalmente. Todo está conectado por un sistema de transporte automatizado que une los 4 terminales con precisión y puntualidad. Singapur logró transformar algo tan común como un aeropuerto en una atracción imperdible. Es imposible no quedar impresionado con el cuidado en los detalles, desde la señalización intuitiva hasta la experiencia sensorial completa que convierte cualquier espera en un verdadero paseo. Si el aeropuerto ya parece un parque de diversiones, espera hasta cruzar el puente que lleva a la isla de Sentosa. Esta pequeña porción de tierra al sur de Singapur fue completamente transformada en un centro de ocio junto al mar, donde cada metro cuadrado fue pensado para entretener, sorprender y relajar. Se puede llegar en auto, teleférico, tren o incluso a pie, a través de una pasarela panorámica con cintas transportadoras y vista al mar. En pocos minutos, el paisaje urbano da lugar a palmeras, arena clara y una brisa salada que cambia el ritmo del viaje. En Sentosa, las opciones son tan diversas como la misma Singapur. Una de las atracciones más populares es Universal Studios Singapore, el primer parque de la franquicia inaugurado en el sudeste asiático. Son 7 áreas temáticas, decenas de atracciones y espectáculos en vivo, incluidas montañas rusas, simuladores y personajes que caminan por las calles como si fueran parte de tu grupo de viaje. Para quienes buscan algo más tranquilo, las playas de Siloso, Palawan y Tanjong ofrecen aguas serenas, bares frente al mar y un ambiente perfecto para relajarse, incluso en medio de una metrópolis tan acelerada. Más adelante, el SEA Aquarium impresiona con más de 100.000 animales marinos, distribuidos en 50 hábitats recreados cuidadosamente. Es uno de los acuarios más grandes del mundo, donde tiburones martillo,
mantarrayas gigantes y bancos de peces coloridos parecen flotar en silencio frente a paneles de vidrio cristalino. Y como todo aquí tiene un toque de sofisticación, Sentosa también alberga uno de los 2 únicos casinos legales del país, con decenas de mesas de juego, máquinas tragamonedas y restaurantes de lujo. Ya sea para disfrutar con niños, explorar atracciones acuáticas o probar suerte, la isla es una escapada tropical con alma de superproducción asiática. Después de sumergirte en experiencias sensoriales, entre playas artificiales y acuarios gigantes, es hora de volver al corazón de la ciudad para un encuentro sorprendente con el futuro de la creatividad. A orillas de Marina Bay, en una estructura que recuerda a una flor de loto flotando sobre el agua, se encuentra el Art Science Museum. El edificio, diseñado por el arquitecto Moshe Safdie, llama la atención desde lejos con sus 10 pétalos de concreto y vidrio. Cada uno representa un dedo apuntando al cielo, una metáfora elegante de la búsqueda humana por el conocimiento. En su interior, la propuesta va mucho más allá del arte tradicional. El espacio fue concebido para provocar, explorar y desafiar los límites entre ciencia, tecnología, diseño y expresión artística. Una de las exposiciones más emblemáticas es Future World, desarrollada en colaboración con el colectivo japonés Team Lab. Instalaciones interactivas se transforman de acuerdo con el toque, el movimiento e incluso la presencia de los visitantes, creando una experiencia que cambia a cada segundo. Luces, sensores y algoritmos se combinan para convertir ideas abstractas en escenarios que respiran. Con aproximadamente 6.000 metros cuadrados de área expositiva, el museo acoge exposiciones temporales de instituciones como el Museo del Louvre, el Museo de Historia Natural de Nueva York y la NASA. Es común ver a niños deslizándose por rampas digitales mientras los adultos contemplan esculturas que se mueven gracias a la inteligencia artificial. La propuesta aquí no es solo mostrar arte, sino hacer que el público la viva, algo poco común, incluso en los grandes centros culturales de Europa o de los Estados Unidos. Este es uno de esos lugares donde el tiempo transcurre sin prisa y cada sala plantea una nueva pregunta al visitante. La tecnología y la sensibilidad comparten el mismo espacio, ofreciendo una pausa encantadora entre un punto turístico y otro, con la firma visual inconfundible de Singapur. Si la experiencia en el Art Science Museum ya eleva los sentidos, la siguiente parada literalmente te lleva a las alturas. A pocos pasos de Marina Bay se alza una de las estructuras más emblemáticas del paisaje urbano de Singapur, la Singapore Flyer. Con una altura de 165 metros, esta noria fue, durante muchos años, la más alta del planeta, superando incluso a la famosa London Eye. Hoy sigue siendo una de las mayores de Asia, con una vista impresionante en cada rotación lenta y majestuosa. A bordo de una de las 28 cápsulas de vidrio totalmente climatizadas, el paseo dura aproximadamente 30 minutos, tiempo suficiente para contemplar el contraste entre el verde de los parques, la geometría futurista de los rascacielos y, en los días despejados, incluso algunas islas de Malasia e Indonesia en el horizonte. Cada cabina puede albergar hasta 28 personas, pero también existen experiencias más exclusivas, como cenas románticas a bordo, con menús completos servidos mientras la ciudad brilla allá abajo. Más que una noria, la Singapore Flyer es un punto de contemplación. A su alrededor, todo el espacio está diseñado con cafeterías, jardines y senderos que conectan al visitante con otras atracciones, como la famosa pasarela Helix Bridge o los barcos que recorren el río. Fue inaugurada oficialmente en el año 2008 y desde entonces ha recibido a millones de visitantes. No es solo su tamaño lo que impresiona, sino la sensación de paz en medio de la inmensidad urbana, un momento de suspensión en el tiempo con una de las vistas más completas de Asia. Después de contemplar Singapur desde lo alto de la Singapore Flyer, es hora de volver al suelo, pero sin perder la grandiosidad. A orillas de Marina Bay,
con vista directa al horizonte urbano más icónico del país, se encuentra el Merlion Park. Aquí vive el guardián mitológico de la ciudad, una estatua con cabeza de león y cuerpo de pez, que escupe agua hacia la bahía. Esta figura peculiar es mucho más que una escultura. Es el símbolo de la identidad nacional singapurense, mezclando leyenda, historia y un toque de fantasía tropical. El origen del Merlion se remonta al antiguo nombre de la ciudad, Temasek, que en javanés antiguo significa ciudad del mar. El cuerpo de pez representa esa conexión marítima, ya que Singapur siempre fue un puerto estratégico en la ruta entre Oriente y Occidente. La cabeza de león hace referencia al nombre actual, inspirado por la leyenda del príncipe Sang Nila Utama, quien habría avistado un león al llegar a la isla en el siglo XIII, bautizando el lugar como Singapura, que en sánscrito significa Ciudad del León. Rodeado por pasarelas, palmeras y bancos para descansar, el parque es un punto de encuentro para turistas y locales, especialmente al atardecer, cuando el cielo comienza a teñirse de tonos dorados y la ciudad enciende sus luces. La estatua principal mide aproximadamente 8,5 metros de altura y pesa más de 70 toneladas. A su lado hay una versión más pequeña, apodada el Pequeño Merlion, ideal para fotos más cercanas. En los alrededores, el sonido del agua y el ir y venir de los barcos crean un ritmo casi hipnótico. Es uno de los pocos lugares de la ciudad donde la tradición y la modernidad se cruzan de forma tan directa. De un lado, el pasado mítico. Del otro, el skyline que proyecta el futuro. Dejando atrás las leyendas del Merlion y la imponencia de Marina Bay, basta con caminar unos minutos o tomar el eficiente sistema de metro para descubrir otra faceta de Singapur. Una explosión de colores, aromas y acentos que palpita en los barrios culturales de la ciudad. En cuestión de pocas cuadras, se siente como si uno hubiera cruzado continentes enteros. En Chinatown, las fachadas antiguas con ventanas de madera colorida comparten espacio con templos budistas, faroles rojos y puestos de comida callejera humeante. Es imposible pasar por allí sin probar un plato de fideos picantes o visitar el Buddha Tooth Relic Temple, un templo moderno inaugurado en el año 2007, pero que parece tener siglos de historia. Entre una tienda de hierbas medicinales y otra de recuerdos, se percibe cómo la cultura china se mantiene viva en el día a día. En Little India, el paisaje cambia por completo. El aire se llena de especias, música vibrante y murales coloridos. El templo Sri Veeramakaliamman, dedicado a la diosa Kali, deslumbra con sus esculturas multicolores, mientras los mercados venden de todo, desde telas brillantes hasta pulseras artesanales. Es un lugar ideal para degustar platos como el biryani o el prata, todo por menos de $10 singapurenses. Más adelante, Arab Street y la vecina Haji Lane ofrecen un encanto aún más particular. Alfombras persas, mezquitas doradas y cafeterías alternativas crean un contraste curioso con los grafitis modernos y boutiques independientes. La mezquita del Sultán, con su cúpula dorada y estructura original del siglo XIX, es uno de los puntos más fotografiados de la zona, rodeada por calles estrechas que mezclan historia islámica con arte urbano contemporáneo. Entre las mezquitas de cúpulas doradas y los intensos aromas de especias, Singapur guarda un giro más en el recorrido, esta vez hacia la frescura de los bosques encapsulados del Gardens by the Bay. Caminando unos minutos desde Marina, el contraste con el calor húmedo de la ciudad se desvanece en cuanto se abren las puertas del Cloud Forest. Una suave niebla, temperatura controlada en torno a los 23 grados Celsius y una cascada interior de 35 metros de altura dan la bienvenida como si estuviéramos en el corazón de una selva tropical suspendida en el tiempo. El entorno simula las condiciones de los bosques de altura, con vegetación típica de montañas de América del Sur, África y Asia. Pasarelas elevadas rodean una montaña cubierta de musgos, orquídeas y plantas carnívoras, guiando a los visitantes a explorar diferentes capas de biodiversidad en espiral,
con puntos de observación panorámica que revelan el escenario completo. A un costado, el Flower Dome ofrece una atmósfera completamente diferente. Inspirado en climas mediterráneos y desiertos fríos, este espacio alberga especies originarias de regiones como California, Sudáfrica, España y Australia. Son 8 zonas botánicas distribuidas en más de 1 hectárea bajo una de las mayores cúpulas de vidrio del mundo. Con cada estación del año, el jardín central cambia de tema, presentando desde cerezos en flor hasta esculturas florales compuestas por miles de tulipanes holandeses. Impresiona ver cómo Singapur domina el arte de crear microclimas y transformar la tecnología en poesía verde, incluso en medio del concreto y la modernidad urbana. Si la frescura de los bosques interiores sorprende por su ingenio, la siguiente parada nos lleva al brillo de los reflectores y vitrinas impecables. Orchard Road es la dirección ideal para quienes ven en las compras una forma de explorar culturas. Con aproximadamente 2,5 kilómetros de extensión, esta avenida reúne más de 5.000 tiendas, distribuidas en centros comerciales, galerías subterráneas, hoteles de 5 estrellas y boutiques de lujo que deslumbran desde el primer vistazo. Aquí el ritmo es distinto. A cada paso, nombres como Dior, Hermès, Prada y Louis Vuitton compiten por la atención junto a marcas asiáticas emergentes y tiendas conceptuales de tecnología. Entre los centros más icónicos destaca el Ion Orchard, un gigante de 8 pisos que combina moda de alta gama con restaurantes galardonados y una plataforma de observación en el último nivel. También merece mención el Ngee City, inaugurado a comienzos de la década de 1990, donde lo clásico y lo contemporáneo conviven en perfecta armonía arquitectónica. Incluso quienes no planean gastar terminan envueltos por la atmósfera vibrante de Orchard. Cafeterías de diseño futurista, galerías de arte escondidas entre escaleras mecánicas y librerías con curaduría internacional completan la experiencia. Es una inmersión en el lado más sofisticado de Singapur, donde el consumo se convierte en parte de la vivencia urbana, y todo está diseñado para seducir con elegancia. Entre senderos floridos, norias colosales, barrios vibrantes y selvas encapsuladas en cúpulas de cristal, Singapur va mucho más allá de lo que se espera de un destino asiático. No es solo un país, es una vitrina viva. Cada detalle, desde el control climático de los invernaderos hasta el funcionamiento sincronizado del transporte público, está pensado con precisión casi quirúrgica. ¿Y lo más impresionante? Todo esto ocurre en un lugar donde conviven en armonía 6 millones de personas, de distintas procedencias, lenguas y religiones. Aquí, la diversidad no solo se celebra, se cultiva. En ningún otro rincón del mundo se puede almorzar por menos de $5 en un mercado callejero con estrella Michelin, caminar entre árboles artificiales con paneles solares y, minutos después, comprar en las vitrinas más sofisticadas del planeta. La gastronomía auténtica, la arquitectura audaz y los destinos imperdibles se combinan en una experiencia que activa todos los sentidos. No es casualidad que el país atraiga a nómadas digitales, inversionistas tecnológicos, familias en busca de seguridad y viajeros curiosos en números cada vez mayores. Con una renta per cápita superior a $87.000 y uno de los índices de criminalidad más bajos del planeta, Singapur ofrece mucho más que paisajes hermosos, ofrece estabilidad, visión de futuro y calidad de vida. Sea que seas un explorador urbano, un apasionado por la cultura local, alguien movido por curiosidades fascinantes o simplemente alguien que quiere salir de la rutina con algo realmente diferente, esta isla te sorprende desde el primer hasta el último paso. Todo aquí parece ensayado, pero sin perder la espontaneidad. Es un equilibrio raro. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas experiencias exclusivas vas a incluir en tu itinerario? Déjalo en los comentarios, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perder los próximos destinos. Porque viajar sin salir de casa también es posible. Y con Singapur es imposible no encantarse.